Señor presidente, buenos días. De nuevo llega a esta Cámara una nueva ley y de nuevo llega sin que venga de la mano del Gobierno, ni siquiera del grupo parlamentario del Gobierno, porque, como saben, ellos solo se preocupan de sus cosas, de tramitar la ley más vergonzosa, más infame, la ley de la amnistía, y no menos infame su procedimiento, que no se han atrevido a publicarla hasta que pasaron las elecciones europeas. Pues bien, esta proposición de ley, esta importante proposición de ley, llega de nuevo de la mano del Partido Popular. Una nueva ley Feijóo, la 12ª. Y es que, ante la ausencia de capacidad legislativa del Gobierno, aquí está el Partido Popular, para proponer leyes, sobre todo para ser útiles, para resolver los problemas de los ciudadanos, que es nuestra vocación de servicio público. Y presentamos esta proposición de ley cuyo objetivo es muy sencillo y muy concreto: la exención fiscal para las ayudas percibidas por las víctimas de talidomida. El senador Ruiz Escudero lo ha expuesto de forma brillante. Hablamos de unas ayudas que no han estado exentas de polémica desde hace años. Señorías, reconocer los daños producidos a las personas afectadas por talidomida, trabajar por su reparación y por los derechos de las víctimas ha sido un trabajo arduo por parte de los afectados. Y quiero reconocer a todos ellos y a la plataforma Habite por su trabajo, por su incansable trabajo. Tienen el cariño del Grupo Parlamentario Popular y el mío propio. Tuve ocasión de conocerlos en la pasada legislatura, cuando en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Sanidad, que tuve el honor de presidir, comparecieron y me impactó su testimonio. El vicepresidente Rafael fue el encargado de hacer aquella comparecencia. Me impactó su testimonio porque me pareció una terrible injusticia que después de 60 años este asunto no estuviera resuelto. Estamos hablando de un fármaco que España homologó y comercializó y que posteriormente se demostró sus terribles y gravísimas consecuencias en los hijos, que producía malformaciones congénitas cuando sus madres embarazadas tomaron aquel terrible fármaco, como ya se ha dicho aquí. Consecuencias irreparables para sus vidas. Sin ninguna duda, responsabilidad de las administraciones resarcir el daño producido, exactamente igual que se ha hecho en el resto de países de nuestro entorno. Efectivamente, el primer Real Decreto donde se reconocen las primeras ayudas es el 2010, claramente insuficiente. En 2016, en noviembre, se aprobó una proposición no de ley muy importante, que además tuvo el consenso de todos los grupos políticos y que además ya establecía la exención fiscal. Por tanto, es un compromiso de todos, porque en aquel momento todos lo aprobamos. Y ese consenso es el que debería seguir guiando la actuación de este tema. Desde el Grupo Parlamentario Popular quiero poner el hito histórico, sin ninguna duda, con un Gobierno del Partido Popular, cuando en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 fue el gran hito que marcó un antes y un después en la historia de este asunto. Se recogió por primera vez y claramente instar al Gobierno a pagar una ayuda a los afectados por la talidomida gestados entre 1950 y 1985. Y además incluyó una partida presupuestaria en estos presupuestos de 20 millones de euros. Por tanto, no digan que el Partido Popular no hizo nada, porque es absolutamente falso y se demuestra con estos datos. No engañen, porque los afectados lo saben y no tienen ninguna credibilidad. Y llega la moción de censura y llega el Gobierno de Sánchez y abandonan por completo este asunto y no lo ponen en marcha y no lo ejecutan. Y llegan los siguientes presupuestos, vuelven a prorrogar estas partidas sin ejecutar absolutamente nada, sufriendo los afectados un abandono total.
Y no fue hasta que llegaron las elecciones del 23 de julio del año pasado, ¡qué casualidad!, que llegan las elecciones. Hablaba usted de oportunismo en plenas elecciones, cuando de pronto, y bienvenido sea, y nosotros nos alegramos, cuando aprueban el Real Decreto para poner en marcha el procedimiento. Y cuando se pagan las ayudas, los afectados se encuentran la gran sorpresa del sablazo fiscal que les aprieta el Gobierno de Sánchez de nuevo, como siempre hacen. Hasta el 43% en estas ayudas les aprietan este hachazo fiscal. Miren, señorías del Partido Socialista y del Gobierno y sus socios que también apoyan a este Gobierno, se les tendría que caer la cara de vergüenza. En primer lugar, porque siempre se habló de que estas ayudas tendrían exención fiscal y ustedes lo aprobaron en aquella proposición no de ley del año 2016. En segundo lugar, porque en ningún país del mundo estas ayudas han tributado. En tercer lugar, porque así se ha hecho con otras ayudas, con las del VIH, con las indemnizaciones de negligencias médicas, con las ayudas e indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico. Por tanto, estamos hablando de un trato absolutamente discriminatorio. Y además, porque España fue el único país donde se permitió la comercialización y el uso de la talidomida hasta nada más y nada menos que en 1985, mientras que en el resto se retiró mucho antes. Por tanto, en este país hay más afectados e hizo estragos, por tanto. La verdad es que el afán recaudatorio de este Gobierno para freír a impuestos a los ciudadanos es para hacérselo mirar, señorías. Su objetivo es muy claro: comer a los ciudadanos a impuestos, a los empresarios, a los autónomos, a los pensionistas y ahora también a los más vulnerables en estas ayudas. ¿Y para qué estos sablazos fiscales? Para poder seguir pagando sus chantajes a los separatistas, a los que les mantienen en el Gobierno. Y no tiene el límite incluso de recaudar con los más vulnerables. Y cuando desde el Grupo Popular presentamos esta proposición de ley pidiendo la exención fiscal en el mes de abril aquí en la Cámara, la respuesta del Gobierno: se despachan con un veto, amparándose efectivamente en su capacidad de veto constitucional, pero un veto intolerable, un nuevo revés para los afectados, argumentando que puede provocar una disminución de ingresos presupuestarios en los presupuestos vigentes de 20 millones de euros. Pues bien, yo les pregunto, señorías, ¿cuánto cuesta el contrato de Broncano para la televisión española? Sí, díganlo. Entiendo que les dé vergüenza, entiendo que les dé mucha vergüenza. Yo también lo sentiría. Pero ese contrato de Broncano no produce disminución de ingresos presupuestarios, ¿no? Ese no pasa nada, para que a mitad de ejercicio presupuestario se puede contratar 28 millones de euros. Para eso no hay veto. Para los afectados de la talidomida sí. Mire, ese es el Gobierno que tenemos. Ahí queda retratados. Ese es el Gobierno que tenemos. Un Gobierno que no escucha, un Gobierno que no cumple, un Gobierno incapaz de elaborar presupuestos, porque entonces, como no vamos a tener presupuestos, no sabemos hasta cuándo. Bueno, sí, cuando quiera el señor Puigdemont, sí que lo sabemos cuándo habrá presupuestos. Mire, estamos ante un Gobierno cuya única razón para sobrevivir es que ustedes penden de un hilo y los mueven como si marionetas fueran, y quien maneja esos hilos ya sabemos quiénes son los separatistas, los que quieren romper España. Miren, señorías, sin presupuestos, sin gobernar, sin legislar, este es el Gobierno que tenemos. Pero con este asunto, además, tenemos un Gobierno que no tiene alma. Ese es el Gobierno que tenemos, un Gobierno que no tiene alma. Miren a los afectados, miren a las víctimas de talidomida. Me imagino que les debe costar mucho trabajo mirarles. Pero miren, hoy tienen una gran oportunidad.
Hoy tienen la gran oportunidad de demostrar algo de decencia política y cerrar este asunto aquí en el Senado con su voto. Agradezco a los grupos que van a votar a favor de las víctimas y les pido que voten a favor al Grupo Parlamentario Socialista. Es una causa justa, es una asignatura pendiente. No les pido el voto para el Partido Popular, les pido el voto para las víctimas de la terrible talidomida que les cambió su vida para siempre. Muchas gracias.